Voy a dar lectura a Isaías capítulo 9, versículo 1 en adelante. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará la gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Tomen su lugar. Apenas es la segunda predicación que estoy dando en el profeta Isaías. Estamos diciendo de la siguiente manera que esto es el evangelio de Isaías, y eso quizás nos confunde porque, como dije en otro momento, lo vemos como un profeta y lo es, pero también lo vemos como un evangelista por la manera tan clara y tan contundente que él anuncia las buenas nuevas. Hoy estamos mirando en el capítulo 9 de Isaías, y el versículo 1 y 2, al leerlo nada más así como lo leímos, a veces puede ser un poco difícil de interpretar, de poder interpretar, y por eso vale la pena que explique en algunos minutos un poco de historia, lo que está pasando. Le pido que me acompañe, no se me vaya a dormir, porque esto le va a ayudar bastante en su comprensión bíblica. 700 años antes de la primera Navidad, había como un clamor que el pueblo de Israel tenía delante de Dios, porque ellos andaban en oscuridad. Y el clamor está en Isaías 64 y el versículo 1. Y dice: oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. Es una petición delante de Dios, diciéndole: Señor, desciende, rompe los cielos, ven a intervenir. Ahora, en la historia, en la Biblia, vemos en Génesis capítulo 9 que Dios había elegido un hombre llamado Abraham, que llegó a ser el gran patriarca de la nación especial llamada Israel. Él, como ustedes saben, fue el padre de Isaac. Isaac fue el padre de Jacob, que en un momento importante en su vida su nombre se cambió a Israel. Israel, él tuvo 12 hijos. Y esos 12 hijos llegaron a crecer, a tener sus familias. Las familias crecieron y las familias se convierten en tribus, y por eso se habla acerca de las 12 tribus de Israel que llegaron a habitar y a tomar la tierra originalmente prometida a Abraham. Cuando llegaron a vivir en la tierra, 2 de las tribus se fueron al sur. Esas tribus se llaman Benjamín y Judá. Ahí se asentaron. Las 10 restantes se fueron al norte, y aún así las 12 tribus eran muy unidas durante el reino de Saúl, del reino de David, del reino de Salomón, los 3 primeros reyes. Pero nada más muere el rey Salomón, y aquel reino que estaba unido ahora se ruptura, se rompe. Los del norte se apartan de los del sur. Los del norte mantienen su nombre como nación de Israel. Los del sur mantienen el nombre la nación de Judá. Al poco tiempo, las 10 tribus del norte se apartan de Dios y empiezan a seguir a ídolos. Era de esperarse, porque el templo que Salomón le había construido a Dios, el templo del pueblo de Dios, se encontraba en el sur, y los del sur tenían mayor acceso. Los del norte pues les quedaba más lejos, y no solo eso, los reyes del norte no querían que sus habitantes fueran al sur por temor de que se les fueran a voltear. Entonces los reyes del norte dijeron: vamos a construir nuestro propio templo y vamos nosotros a establecer nuestros propios sacerdotes. Pero era un templo falso, eran sacerdotes falsos, a modo de que la doctrina no era pura, no era santa, hermanos. Se mezclaron con todo tipo de idolatría. Fue una religión, por decirlo así, que a Dios no le agradó. Todos y cada uno de los reyes del norte fueron malos.
Los reyes del sur, su gran mayoría también fueron malos, pero fueron algunos buenos y destacados, hermanos, que en momentos bien importantes ayudaron al pueblo a que ya no se desviara de los caminos de Dios. Bueno, pero sucedió algo, y ahí le voy. Lo que sucedió fue esto. Como había rivalidad entre el norte y el norte quiso atacar el sur, pero le habló a una nación poderosa llamada Siria, y entre los dos ahora vienen a atacar al sur, y los del sur, las dos tribus de Benjamín y Judá, tenían bastante temor. Estaban a la verdad temblando. Y por esa razón el profeta Isaías, el enviado por Dios, va al sur y les da palabras de ánimo. Les da palabras de ánimos al pueblo de Judá, y él profetiza y predice que el reino del norte va a ser consumido, va a ser destruido, que Dios va a usar un imperio llamada Asiria, no la nación es Siria, pero el imperio más grande y más fuerte, violento a la vez, se llamaba Asiria. Ellos iban a venir a destruir la nación del norte, las 10 tribus de Israel, y así fue. El imperio asiria eran terribles, eran violentos. Cuando ellos conquistaban alguna nación, la destruían, humillaban a sus habitantes. Los soldados violaban a las mujeres donde estaban conquistando. Las que estaban embarazadas, a veces con la espada, les cortaban el abdomen y el vientre. A los hombres, en vez de matarlos luego, los mataban de a poquito para que fueran sufriendo. Les metían un palo y los dejaban así como parados ahí en el palo, así como en el aire, y muriendo una lenta muerta por unos 2-3 días. Eran pero terribles, hermanos. Y entonces cuando Asiria viene y conquista las 10 tribus del norte, la deshacen, la despedazan, los envían a diferentes partes del mundo, a diferentes naciones para que se mezclaran, hermanos. Entonces lo que sucede en el norte de Israel es que se llena de oscuridad, se llena de tribulación, se llena de desespero. Ahora, esos son hechos históricos, pero esa oscuridad, ese desespero, esa tribulación, no solo habla del Israel de aquel entonces que vivieron esos días tan terribles, pero eso habla también de la realidad del hombre y de la mujer en estos tiempos modernos. Porque hoy en día la gente vive en oscuridad, porque hoy en día la gente vive de manera equivocada. La gente está metida en todo tipo de pecado, no saben lo que es bueno, lo que es malo. A lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Nos damos cuenta en Isaías 8, versículo 22, una descripción, una foto, un retrato, por así decirlo, de la situación del norte. Y dice, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en tinieblas. No solo habrán tinieblas, pero están completamente sumidos y sumergidos. Tan grande va a ser la oscuridad. Todo esto sucede como resultado de sus pecados. Y por así decirlo, como que Dios, para castigarlos, los avienta a la oscuridad. Y a ver si se arrepienten, ¿verdad? Bueno, eran días muy oscuros, días muy difíciles para la nación de Israel. Y lo que hoy queremos aprender de esos 2 versículos de Isaías 9, el 1 y el 2, es que Jesucristo ha intervenido en la humanidad para alumbrar nuestro camino. Jesucristo vino a alumbrar el camino de los que viven en oscuridad. Cuando usted y yo estábamos en oscuridad, cuando andábamos nosotros con las mentes entenebrecidas y no entendíamos la voluntad de Dios y hacíamos lo que bien nos parecía, Cristo vino y nos alumbró. Es más, la palabra dice así, hablando Cristo, yo soy la luz del mundo. Vea, el que anda en mí no anda en tinieblas, aleluya. ¿Cuántos tienen ese testimonio en su vida? Bueno, vamos a ver lo que Jesucristo nos va a mostrar aquí en el versículo 1 y 2 de Isaías capítulo 9.
Primero nos vamos a dar cuenta que Cristo nos traslada de la tribulación hacia el gozo. El versículo 1, vale la pena volverlo a leer. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. ¿De quién habla? De la nación de Israel, de la nación que está por ser invadida de Asiria. Dice, tal como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Ahora este versículo empieza con la palabra más, es como la palabra pero, dándonos a entender que antes de este versículo está hablando de toda la oscuridad que ha habido o que hay, porque Dios está por lograr un cambio. Aquí se mencionan a 2 de las 10 tribus del norte, una se llamaba Zabulón y la otra se llamaba de Neftalí. Déjeme decirle un par de cosas acerca de ellos. El territorio donde habitaba la tierra de Zabulón estaba cerca a una de las carreteras principales que tenían que pasar todos los comerciantes para vender y para comprar. Era, por decirlo así, los que vimos en Illinois, en esta parte cerca de Chicago, como hablamos de la 53, del Highway 53, o hablamos del 90, ¿verdad? Es la ruta para ir a Chicago. Bueno, aquí, hermanos, había un camino, ¿verdad?, que pasaba por el territorio de Zabulón. Esta tribu en momentos peleó de manera muy valiente en sus batallas, pero lamentablemente, hermanos, se conformaron y se mezclaron con los cananeos y cayeron en todo tipo de idolatría e inmoralidad. La otra tribu llamada Neftalí luchó mucho, tuvo mucha lucha y mucho sufrimiento porque vivían de una manera muy próxima, estaban pegados al país llamado Siria. Y luego dice aquí, en el versículo 1 dice, al fin llegará de gloria el camino del mar. ¿Cuál es ese camino del mar? Es esa ruta importante, es esa carretera de comercio, es esa carretera por medio del cual caminaban los comerciantes y los soldados cuando iban a guerrear. Y lógico, las ciudades que estaban al lado de la carretera siempre, hermanos, eran afectados negativamente. Entonces Dios va a hacer algo. Porque por mucho tiempo esa gente solo conocía oscuridad, desespero por su propia culpa. Y eso que Dios los había advertido una y otra vez. Entonces finalmente envía a Siria. Pero Dios no los deja. Dios les trae un mensaje de esperanza, un mensaje de sanidad. Porque les está diciendo en el versículo 1 que no habrá siempre oscuridad para aquellos a los cuales le llegó la aflicción. Hoy es día de la aflicción, pero eso no va a durar para siempre. Llegará un momento cuando Dios volverá a levantar a Israel. ¿Cuántos creen en las promesas de Dios? Y se menciona esos 2 lugares que estaban al norte, esas 2 tribus. Y aún ese camino, hermanos, que era un camino que cuando hoy no vienen otra vez a atacarnos por ese camino, ahora ese será un camino de gloria, digamos. El camino del mar será un camino de gloria, aleluya. Hermanos, en buen momento, en buen tiempo llegó una palabra alentadora de Isaías para con Israel. Que otra vez Dios les ayudará, no será para siempre. Yo sé que nosotros hemos estado en este tiempo de pandemia y empezamos en el mes de marzo y después estábamos que los niños en la escuela se tenían que salir y tomar clases virtuales, y luego pasó todo el verano y esperanzados que al final en el otoño ya podían regresar, y que en algunos lugares pues sí regresaron, y después que siempre no porque se puso peor, y ahorita, hermanos, está como en un apogeo aquí en Estados Unidos la pandemia. Estamos hasta cuándo, y la palabra de Dios, hermanos, no será para siempre, va. ¿Vea? Hay un tiempo para todo, y ahorita es un tiempo de pandemia, pero también, hermanos, Dios nos va a sacar, aleluya. No nos ha dejado solos, gloria sea a Dios. ¿Vea? Les quiero decir que la Navidad desde un principio nació en medio de mucha angustia, en medio de mucha oscuridad. Mientras los ángeles proclamaban a voz en cuello las palabras paz en la tierra, Herodes
estaba atacando o preparándose para atacar a aquellos bebitos menos de 2 años de edad. Y mientras María, la madre de nuestro Señor, adoraba al Padre, otras mamás estarían pronto llorando por sus hijos cuyas vidas iban a acabar. El gozo de Navidad se entiende mejor cuando estamos rodeados de momentos difíciles. El gozo se percibe y se valora más aun cuando nosotros podemos estar sufriendo. Así fue la primera Navidad. Yo sé que estamos pensando ahorita en la Navidad que se aproxima, y aquí en Estados Unidos que celebramos Thanksgiving, decimos, bueno, no es la misma manera, ¿verdad?, de celebrar con familia, y a pesar de que tanto se anunció que no fueran a ver a los parientes y que no viajaran, que cada quien se quedara en su casa, pues el amor familiar es algo muy estrecho y pues las personas pues no hacen caso, y creo que hasta hubo récord de ventas en vuelos de aviones y todo, hermanos, y el pueblo en Estados Unidos todos se fueron a visitar, parientes, familias, hijos que viven en otros estados con sus papás. Leía yo un artículo hace unos 3 días que decía esto: si te reuniste con parientes durante Thanksgiving, considérate infectado. Y decía yo, wow, esto sí que está oscuro, esto sí que está terrible, para que, digamos, es decir, pocas son las familias donde solo estaba papá, mamá y los hijos, ¿verdad? Pero bueno, aún en estos momentos de noticias tan malas, que está el aumento del coronavirus, hermanos, está la luz de Cristo que está brillando en la oscuridad, aleluya. Él está aquí, bendito sea el nombre de Dios. Entonces Cristo nos saca de la oscuridad y nos lleva a la luz de la vida, hermanos, pero Cristo también nos lleva de la desesperación hacia la alegría. El versículo 2 es interesante también porque descubre, o más bien describe, eventos del futuro, pero lo describe como que si ya hubieran pasado, porque usan el verbo en el tiempo pasado. Mírelo conmigo, el versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas, Israel, vio gran luz. Y uno diría, ¿y cuando lo vio? Todavía no lo ha visto. Digamos, todavía los van a atacar, ¿verdad? Pero para Dios no hay diferencia entre el pasado y el presente. Es más, porque Él siempre ha existido antes del tiempo. Él es el creador del tiempo. Cuando Dios lo mira todo, Él no está esperando a ver lo que va a pasar. Nosotros no sabemos qué nos va a pasar, ¿verdad? El joven dirá, ay, ¿con quién me casaré? ¿Verdad? ¿Verdad? A veces el casado dirá, ¿qué tanto aguantaré? No usted, ¿verdad? ¿Verdad? A veces la persona va avanzando los años y está diciendo, híjole, ¿hasta cuándo iré de vivir y de qué me moriré? Estamos preocupados del futuro. Dios ya se la sabe toda. Para Dios es lo mismo, mira el futuro, el pasado, ya para Él todo está, por decirlo así, en presente. Y por eso Él aquí en Isaías 9, versículo 2, usa el pasado, pero para hablar de algo que todavía está a futuro para el pueblo de Israel. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ahora, esta es una profecía que se cumple en el nacimiento de Cristo. Porque cuando Él viene, Él alumbra la luz. Él alumbra la luz en medio de un tiempo de grandísima oscuridad. Ahora, dice la palabra de Dios que el pueblo andaba en tinieblas. ¿Y qué significa eso, andar en tinieblas? Andar en tinieblas tiene la idea de alguien que está caminando y como que se está cayendo en lo que va y en lo que viene. Proverbios 4:19 nos ayuda a entender. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Hay otro pasaje, Jeremías 23, versículo 12. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él,
porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Entonces los que andan mal van caminando en la oscuridad y se resbalan. Entonces usted en la noche de repente se tiene que levantar porque quiere tomar un vasito de agua o tiene que quizás usar el baño y dice, prendo la luz o no, y si la prendo se vislumbra y le molesta, mejor en oscuridad. Entonces va en oscuridad y ¿qué le pasa? Paz. Se pega bien duro, o peor todavía, se resbala en la oscuridad. Es terrible, ¿verdad? Entonces así describe Dios, pero todavía es más, porque es de manera espiritual, a aquellos que andan en tinieblas, el pueblo de Dios que anda en tinieblas espirituales, pero que llega a ver gran luz. Ahora llegamos al Nuevo Testamento y llegamos ahora sí a algo bien interesante. Póngame atención. Mateo capítulo 4, versículo 12. Mateo capítulo 4, versículo 12. Dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región ¿de qué? De Zabulón y Neftalí, las que menciona Isaías 9. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. No me quiero adelantar. Mire. Entonces Jesucristo había estado en el sur, ¿verdad? Y después muere su amigo, lo matan, ¿verdad? Juan el Bautista. Entonces él regresa al norte, a Galilea, y entonces llega a Nazaret. Y Nazaret y Capernaum son lugares del norte que están cerca el uno del otro, pero Jesucristo pues se va de Nazaret y llega a Capernaum. Esto, hermanos, es cumplimiento de lo que está en Isaías capítulo 9. Porque aunque Jesucristo nace, él había nacido en Belén, pero él creció en Nazaret. Por eso a veces se llama Jesús de Nazaret, porque ahí fue el lugar donde él creció. Pero usted sabe, como dice la palabra de Dios, que no hay profeta que tenga honra en su propia tierra. Cuando él ministraba, se burlaban de él. Dice, a él lo conocimos y a sus hermanos también. Y él es hijo de María y él es el hijo del carpintero. Y bueno, en fin, total, ¿verdad? Entonces, resulta que no solo eso, no solo se burlaban, pero inclusive trataron de matarle. Por eso él sale de Nazaret y se va a Capernaum, que está igual, ciudad marítima, y está en el territorio de Zabulón y de Neftalí. Hermanos, como dije, Nazaret es el lugar donde él ha crecido. Y Capernaum es el lugar donde viene siendo el centro del lugar de ministerio del Señor Jesucristo, en la tierra de Neftalí. A modo de que Nazaret queda dentro del territorio, es una ciudad, queda dentro del territorio de la tribu de Zabulón, y Capernaum es otra ciudad que queda dentro del territorio de la tribu de Neftalí. Y entonces aquí se está cumpliendo lo que se dice en Isaías capítulo 9. Ahora llegamos ahora sí al versículo 14. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Cuando Cristo llega a ministrar allá, se está cumpliendo la promesa de Isaías capítulo 9. Galilea de los gentiles, porque, hermanos, se consideraba que realmente, hermanos, en Galilea no había nada bueno. Ahorita voy a mencionar un poco más acerca de lo mismo. Mire cómo dice, por ejemplo, San Juan capítulo 1, versículo 46. San Juan capítulo 1, versículo 46. Natanael había hecho una pregunta cuando a él le dijeron que habían encontrado el Mesías. Él dice la siguiente: de Nazaret, replicó Natanael, ¿acaso de ahí puede salir algo bueno? ¿Y qué le contesta a Felipe? Ven y ved, ven a ver.
Porque todo el mundo sabía, hermanos, que ese era un lugar que no querían frecuentar, que ahí no habían verdaderos adoradores y sería imposible pensar que el Mesías anduviera por ahí. Luego, hermanos, si nos vamos a San Juan, capítulo 7, versículo 41, el contexto es que están preguntando acerca del Mesías, quién es y de dónde vendrá. Entonces en el versículo 41 de San Juan 7, mire cómo dice, otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿A poco? No, no puede ser, no de Galilea, hermanos. Galilea estaba en el norte, Galilea estaba cerca a la frontera y estaba, ahora sí, se habían mezclado los israelitas, habían sido mezclados forzosamente por el imperio asirio que lo había tomado y los obligaron a que se mezclaran con otras razas para diluirlos, para que no se sintieran tan patrióticos y luego después se rebelaran contra el imperio de Asiria. Entonces se mezclaron tanto hermanos físicamente, pero también se mezclaron espiritualmente porque cayeron en idolatría aceptando otros dioses. En San Juan 7:52 ellos mismos responden a su propia pregunta y dicen, ok, busquen y vean si no viene o no se levanta un profeta de Galilea. Ahora vamos a Mateo 4, al versículo 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Ahora no se olvide, se escribe en pasado, pero es un evento del futuro. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Hay algo interesante aquí porque hay algo que Mateo nos dice que no nos ha dicho Isaías. Isaías nos ha hablado de un pueblo que anda en tinieblas, pero por lo menos está caminando, ¿verdad? Pero este pueblo, dice Mateo, no solo anda en tinieblas, pero también, hermanos, dice aquí la palabra de Dios que está morando en tinieblas, hermanos. Nos está diciendo que ahí se ha asentado, que ahí se ha conformado, ya le gustó, ya se acostumbró. Entonces, tenga cuidado, porque si el enemigo lo tienta, y siempre se anda tentando, es el tentador, el adversario, y luego cedemos a su tentación y caemos y empezamos a caminar en tinieblas, el riesgo es que después nos acostumbremos y luego, hermanos, nos asentemos en las tinieblas y moremos en las tinieblas y luego nos acostumbremos y no queramos regresar al camino de Dios. Tenga cuidado, nunca diga o piense, es un pecadito, es una cosa chiquita como quiera, luego nada más pido perdón y después me levanto. No, de ninguna manera, hermanos, al pecado hay que odiarlo, a las tinieblas hay que darle la espalda. Mire, el Salmo 107, versículos 10 y 11 habla acerca de lo mismo. Salmo 107, versículos 10 y 11. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Por qué están morando en tinieblas y en sombra de muerte? ¿Por qué están aprisioneros en aflicción y en hierros? Por la sencilla razón de que fueron rebeldes. Dios les dijo que se arrepintieran, mas no quisieron. Hay gente que les hablamos acerca de Dios y nada más no quieren. Hay algunos hermanos que quizás se hacen como que quieren con tal que ya no les sigamos predicando, ¿verdad? Pero hermanos, sus corazones se endurecen. Hay otros que de a tiro nos cierran la puerta, dicen que no. Hermanos, es mucho peligro. No hagas eso, amigo que me escuchas. Si estás escuchando este mensaje, Dios está hablando a tu vida. Si te rebelas contra Él, vas a terminar en oscuridad. Te vas a sentar en tinieblas. Vas a estar morando en grandes tinieblas. Quiero decirle que
La oscuridad y las tinieblas en la Biblia es un símbolo de juicio divino. Permítame explicarle. En Éxodo capítulo 10, versículo 1 al 23, pasaron 3 días de oscuridad en Egipto, antes de que se inmolara o se mataran a los corderos que iban a ser sacrificados antes de que comiera la primera Pascua. ¿Se acuerdan cuando Moisés había ido a exigirle al faraón, rey de Egipto, que dejara al pueblo de Dios salir para que sirvieran a Dios? Y él no quería y no quería y no quería, pero llega el momento a la 10ª plaga, hermanos, que llegan a haber 3 días de tiniebla que eran tan fuertes que hasta se podían sentir, dice la palabra de Dios. Casi que lo podían tocar. Pero hermanos, les comparto otra verdad acerca de lo mismo. Vayan a San Marcos capítulo 15, versículo 33. Esto habla acerca de la muerte de Cristo y dice, cuando vino la hora sexta. Ahora, ¿cuál es la hora sexta? Nosotros contamos los días empezando a la medianoche. Los judíos cuentan los días o contaban los días comenzando a las 6 de la mañana. La hora sexta, por lo tanto, sería el mediodía. 6 de la mañana más 6 horas son las 12 del día. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Hubieron tinieblas por 3 horas, empezando al mediodía, que es el tiempo cuando debe de haber más luz. Esto habla de juicio divino, porque efectivamente el Padre estaba juzgando nuestro pecado, pero sobre el cuerpo del unigénito, del Hijo de Dios. Juicio divino. Por 3 días en Egipto, cuando los israelitas estaban en Egipto, hermanos, Dios estaba juzgando a la nación. Estaban por ser inmolados los corderos para la Pascua. La primera vez hubieron 3 días de oscuridad. Ahora, escúcheme lo que sigue. Póngame atención. Cuando Cristo nace, llega a ver una estrella sobrenatural que asciende hacia arriba, que dirige el camino, alumbra el camino para los magos que habrían de llegar. Eso es en su nacimiento. Pero en su muerte llegó a haber, hermanos, una oscuridad sobrenatural que descendió en medio del día. El anuncio de su nacimiento se dio, hermano, con mucha luz a la medianoche, y la notificación de su muerte se dio cuando hubo gran oscuridad, a pesar de que era mediodía. Ahora, en medio de todo esto, que no pase desapercibido las buenas nuevas que hay aquí. La región de Galilea, sí, hermanos, estaba sumida en gran oscuridad y muerte por tanto tiempo, pero ahora ellos iban a ser los primeros en poder ver, hermanos, el salir de la luz, porque ahí fue donde Jesucristo tuvo su mayor ministerio, en Galilea, en el norte, hermanos, en el área donde, hermanos, donde habían caído en grande oscuridad por su mismo pecado, el mismo pecado de Israel. Ahora quiero aplicar esto a nuestras vidas. Una de dos: o estamos caminando en oscuridad o estamos caminando en la luz. El apóstol Juan habla acerca de eso. Él dice que nosotros debemos de andar como hijos en la luz. Él habla y escribe acerca de cómo de nosotros debemos de andar en la luz. Él dice que nosotros debemos de andar como Cristo anduvo. ¿Qué tal y cómo andas tú? ¿Andas en la luz, caminando en comunión con Dios, en la palabra, orando, obedeciendo en lo que la Biblia te pide? ¿O andas tú pues ahí como que medio cristiano, medio obedeciendo por ratos, pero casi no buscando de Dios? Casi como que
llegando al culto como que a fuerza, sin abrir la escritura, sin casi hacer oración a Dios. Ten cuidado, dale lugar a Dios. Jesucristo, Él es la luz del mundo, aleluya. San Juan 3:19 nos dice lo siguiente. San Juan 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, ese es Cristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Fíjese. Casi como que decir, bueno, como que sí amaban a la luz un poco, pero amaban más las tinieblas que la luz. Usted va a encontrar gente que dice, no, yo amas a Dios, y yo amo a Dios, claro, ¿verdad? Mi Diosito, ¿verdad? Ya se le ponen apodos irrespetuosos, irreverentes, ¿verdad? Eso sí, pero la verdad, hermanos, aman más el pecado que la luz. Aman más su botella de cerveza que la luz que es Cristo. Aman más sus vicios que a Dios. Prefieren estar en las cantinas y en las fiestas mundanas que en la casa de Dios. Y Dios nos llama a amarle a Él sobre todas las cosas. Aleluya. Y por eso, hermanos, debemos de regresar al texto que les compartí en el principio. Esta oración que dice, oh, si rompiesen los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. Es lo que estamos pidiendo. Es lo que estamos pidiendo en estos días, hermanos, de pandemia. Estamos pidiendo, Señor, rompe los cielos y desciende, aleluya. Señor, rompe los cielos y sana a mi pariente, a mi ser querido que está en el hospital en una cama. Señor, ven y desciende. Y el Señor, pues, Él está aquí. Él está aquí, no lo dude. Ahorita es la dispensación o el tiempo del Espíritu Santo aquí en la iglesia. El Espíritu Santo está con nosotros, aleluya. Dios no nos ha dejado. Algún día el Espíritu Santo va a dejar la tierra, pero ¿sabe cuándo va a ser? En el momento que la iglesia cristiana deje la tierra también. Porque vendrá el día cuando la iglesia será arrebatada, será llevada con fuerza, ¿verdad?, por la voz de mando del Señor. Y cuando la iglesia se levante y vaya, el Espíritu Santo va con él, aleluya. Él no nos dejará, bendito sea el nombre de Dios. Hermano, le quiero animar a todo el que me escucha, al hermano en Cristo, a la hermana, como también al amigo, a la persona que apenas está escuchando acerca de Dios, o quizás tienes años escuchando y conoces los versículos, quizás creciste en la iglesia cristiana, pero te has apartado. El Señor está aquí. Jesucristo está aquí, Él es la luz del mundo y Él te está alumbrando a ti a través de esta predicación. Él está hablándote a ti a través de tus amigos cristianos que te hablan de Dios. Él te está alumbrando para que tú dejes las tinieblas y te acerques a la luz que ha irrumpido, que ha descendido, que ha abierto los cielos, que se ha acercado. Él está aquí, acércate a Él, aleluya. Él te ama, Él está en este lugar. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Nosotros debemos de andar como hijos de la luz e invitar a aquellos que están en tinieblas que salgan del reino de las tinieblas y se traspasen al reino de la luz, aleluya. Amigos, si no has recibido a Cristo, hazlo. Voy a hacer una oración y los voy a invitar a todos que estén orando, apoyando la oración, pero quisiera invitar a los que todavía no se convierten, que la repitan en voz alta en sus corazones, a donde quiera que estén, háganlo. Al hacer esto, estarán pidiendo perdón a Dios por todos sus pecados y estarán traspasándose del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Vamos a hacer una oración. Amado Padre, te quiero pedir en esta hora por aquellos, Señor, que les estás tocando por tu Espíritu Santo,
para que reciban a Cristo Jesús en sus vidas. Él está aquí, aleluya. Repite esta oración, amigo. Bendito Dios, tú conoces mi vida. Te he fallado de tantas maneras. De una y de mil maneras he pecado. Perdóname, Dios. Pídele perdón. Perdóname, Dios. Y entra en mi corazón. Reconozco que Cristo murió en la cruz. Pagó el precio de mi maldad. Llevó mi culpa en el madero. Yo lo creo de todo corazón y lo recibo como el Señor, como el dueño y el amo de mi vida y como también mi Salvador. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre, por los que han orado. Gracias, Señor. Bendícelos, séllalos, Padre, tócalos. Si tú has hecho esta oración, escríbenos, envíanos un mensaje. Queremos orar por ti, aleluya. Queremos apoyarte en tu vida espiritual. Padre amado, bendice a tu pueblo, a los hermanos en la fe. Ayúdales, Padre. Ayúdanos a cada uno de nosotros a apartarnos de cualquier acto que sea de oscuridad, de cualquier actitud, de cualquier comportamiento, de cualquier tentación. Ayúdanos, Padre, a caminar en la luz. Gracias. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos en estos días, en estos tiempos de coronavirus, Señor. Estamos sufriendo. Seres queridos están enfermos, están sufriendo, Señor. Oh Padre amado, ten misericordia, Señor. Será por un tiempo, pero tarde que temprano esto tú lo has de levantar. Pero, Señor, permite que las personas se entreguen a ti, que te conozcan, Padre, que tengan un encuentro contigo, que se trasladen al reino de luz. Gracias, Señor. Gracias, Señor.